Muy buenos días, alumnos y padres de familia del aula de quinto año de secundaria. Es un gusto volvernos a encontrar nuevamente. Ahora en el curso de literatura vamos a observar un nuevo tema, literatura clásica occidental. Vemos aquí la imagen de la creación, nada menos dibujada por Da Vinci. Vemos la unión de Dios con el hombre, ¿no? Vemos aquí los aspectos generales. El concepto engloba a la literatura griega y a la literatura latina, ¿no? Específicamente son de ellos quienes vamos a ver el día de hoy. Como primer punto tenemos a la literatura griega antigua. La literatura griega es aquella escrita por autores autóctonos de Grecia, ¿no? Aquí vemos que resaltan ciertos géneros como la comedia y la tragedia. Tenemos al representante de la comedia, Aristófanes, y en la tragedia pues tenemos a Eurípides, Sófocles y Esquilo. Dice la mayoría de estos escritos eran nada menos escritos por Rapsoda, ¿no? Transmitidos a través del lenguaje oral por un poeta, ¿no? Al poeta se le llamaba Aedo. En este organizador vamos a ver ciertas características del teatro. Aquí presenta cuatro características. Tiene origen en honor al dios Dionisios. Tenemos de carácter religioso y popular. Según Aristóteles, era la catarsis. Representan dos tipos, tragedia y comedia, ¿no? Que hace un rato acabamos de verlo. Representantes de la tragedia está Sófocles, Esquilo, Eurípides, comedia, Aristófanes, Menadro. Poesía épica. Las primeras obras destacables que serán el modelo de toda literatura griega posterior son los dos poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Son las obras más representativas de la literatura griega. Vamos viendo aquí que es una mezcla épica y mitológica y hay una presencia más clara del autor. Poesía épica, características. La temática estaba relacionada con las guerras y sus héroes. Era de transmisión oral y narrada a través de los aedos. Alcanzó su máximo esplendor con Homero, el mayor representante. Tenemos dos tipos, poesía popular y poesía culta. La popular, de transmisión oral, generalmente fue anónimo, se basan en leyendas o hechos ocurridos a través de los tiempos. Culta, fue cultivada ampliamente, era antigua y establecida. Su temática era similar a la popular, leyendas, héroes y mitos. Poesía lírica, como las de Arquiloco de Paros, que canta a su patria destruida por la guerra. En este periodo preclásico floreció la oda, ¿no? Una de las especies literarias, como canción amorosa. Tenemos los autores más destacados son Safo, Anacreonte o Alceo de Mitilene. En la Grecia antigua, parte de la poesía estaba destinada a ser cantada en coros en festivales y concursos, como los versos de Píndaro, y alababa a los vencedores en los Juegos Olímpicos. En el periodo helenístico, Calímaco compuso himnos a los dioses donde los retrata como casi humanos, lejos de la solemnidad y la magia de Homero. Este modelo inspiró representantes artísticos llenos de escenas domésticas. La poesía lírica tiene tres características. Dice, se ocupa de los sentimientos e inquietudes, se cantaban acompañados de una lira, de ahí su nombre. Su época dorada abarca los siglos 7 a.C. al siglo 5 a.C. Representantes, Píndaro, Safo, Anacreonte. Poesía dramática. En Grecia surgieron dos grandes géneros teatrales, la tragedia y la comedia.
La primera trataba de temas nobles y pasiones complejas, mientras que la segunda tenía un final feliz, un tono más ligero y predominaban los enredos de trama amoroso. Los trágicos más destacables componían ciclos de trasfondo mítico y legendario. Representantes en esta poesía dramática están Esquilo, Sófocles y Eurípides. El comediógrafo de más éxito fue Aristófanes. Y en la segunda época, la llamada Comedia Nueva, Menandro. Bien, aquí resaltan la prosa, fábulas, cuentos. Literatura latina. Esta es la otra parte de la literatura. Ya hemos culminado con la literatura griega, ahora literatura latina. Como verán, ellos hacen un seguimiento e imitan mucho lo de la literatura griega. Representantes aquí presentes tenemos la Eneida de Virgilio. Emulaba la épica de Homero. Plauto seguía las huellas de Aristófanes. Tácito emulaba a Tucídides. Ovidio exploraba los mitos griegos. Por supuesto, los romanos imprimieron su propio carácter a la civilización que heredaron de los griegos. Solo la sátira es el único género literario que les pertenece a los romanos. Bien, vamos a ver las manifestaciones creativas, ¿no? Esta creación literaria en lengua latina ofrece obras épicas, líricas y dramáticas, como la griega, surge paralela al desarrollo político de un pueblo romano y abarca los siguientes periodos: la monarquía, república e imperio. Tenemos historia, literatura y arte, propiamente detallada en este mapa o cuadro. La cultura latina imita la literatura griega, eso es una característica muy importante. Y su arte asociado. Los romanos admiraban el mundo helénico, por eso se declararon herederos de su legado en la historia de Eneas y lo consideraban un modelo. Por eso la literatura latina, ya desde sus inicios, imita el canon griego. Una de las figuras que hizo puente entre las dos civilizaciones fue Livio de Andrónico. Bien, aquí destacan el teatro con obras de Terencio y Plauto en el ámbito de la comedia. Bien, sobresalen los autores de Lucrecio y Catulo en la poesía. Y tenemos a unos prosistas, ¿no? Julio César, Cicerón y Tito Livio. Géneros y la representación teatral. Las obras dramáticas latinas mantienen la división griega de tragedias y comedias. Tragedia tiene como protagonistas a dioses o héroes, su tono es solemne y su lenguaje culto. Comedia se centra en las preocupaciones de la vida cotidiana empleando un lenguaje desenfadado y con frecuencia grosero. Tenemos la literatura imperial. Esta remonta en la época imperial, coincide con el esplendor de la literatura latina. La épica necesitaba figuras de prestigio, héroes a quien el pueblo pudiera admirar, como la mayoría de literaturas nacionales. Por eso Virgilio intentó igualar la fama de Homero. Recordemos, Homero, representante en Grecia, y en Roma, en la literatura latina, tenemos a Virgilio. Acá, Horacio a su vez cultivó los grandes géneros poéticos como los epodos, la oda, la égloga, expandiendo los tópicos griegos de acuerdos con la sensibilidad romana. En la poesía amorosa destaca la obra de Ovidio. Por el lado cómico, los autores de más prestigio fueron Lucano y Juvenal, los cuales con su sátira reflejaban la realidad latina sin olvidar el canon del culto antiguo. Siguiendo también la estela antigua, concretamente la de Esopo, Fedro escribió sus fábulas. En la prosa destacan las aportaciones de Séneca, Tácito y Suetonio, con un renovado interés por la historia romana.
Bien, representante destacado e importante en la literatura latina tenemos a Virgilio. Recuerden que él siempre imitaba y seguía mucho los lineamientos de Horacio. Virgilio, famoso por su creación de la Eneida, fue también un gran poeta lírico. Sus composiciones líricas más notables son las bucólicas, que son 10 composiciones de tema pastoril muy imitadas por la literatura posterior. Las geórgicas es un gran poema que pretende adoctrinar sobre el cultivo de los campos e infundir el amor a la naturaleza. Está dividido en 4 libros: el cultivo de los cereales, el cuidado de los árboles y de la vid, la cría del ganado, la apicultura. Rasgos y manifestaciones creativas. Aquí observamos la literatura ofrece 3 rasgos importantes. Muestra dependencia de la literatura griega, presenta tendencia a la creación didáctica, es una producción dilatada en el tiempo. Las manifestaciones de una literatura están escritas en latín, surgen tras la conquista de la Magna Grecia en el siglo III a.C., al entrar al Imperio Romano en contacto con el mundo griego y su cultura. Bien, hay una pequeña actividad al tema. Alumnos, realiza 2 organizadores gráficos de acuerdo al tema. Los cuadros y los organizadores que ya les he plasmado sirven para que ustedes tengan mayor interés en el tema y puedan recopilar mejor sus organizadores. Muy bien, ya saben que esta actividad deben desarrollarla en su cuaderno de literatura. No olviden colocar primero la fecha, el título y posteriormente pues estarán enviando en, bueno, ya sea por el correo electrónico que ya se les envió o de repente como captura de pantalla en el WhatsApp. Muy bien, alumnos, ahí va la nota escrita. Estas fichas ustedes lo van a tener impresas y que estará siendo llegada, ¿no?, a sus correos. Muy bien, será hasta otra oportunidad. Bendiciones, alumnos, sigan adelante.